Buenos días, hermanos. A todos los que podéis saludar antes de entrar y también a los que no he podido saludar mientras empezaba nuestro culto. Vamos a tener una oración y luego abriremos la Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder permitir que estemos aquí, como siempre, bajo tu presencia, bajo tu dirección, y queremos pedirte ahora también que a la hora de abrir tu palabra, Señor, pues sea tú el que disponga nuestros corazones para escucharla y también para exponerla, Señor, que lo que digamos, lo que recibamos venga siempre de ti, Señor, sea tu palabra, no sean palabras de hombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. Hemos cantado que tenemos un Dios, porque hemos dicho que Cristo es incomparable. Y en este pasaje vemos como el Señor Jesús explica, anuncia, dice que tenemos un único Evangelio. Y ese es el tema de la predicación en esta mañana, un único Evangelio. Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39. Dice así la palabra que ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Versículo 36. También les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que estaréis conmigo si digo que vivimos en los tiempos de lo relativo, en los tiempos depende del cristal con que se mire, y por supuesto vivimos los tiempos de una tolerancia casi total o total en todas las cosas. Y también estamos en los tiempos de la pluralidad. Incluso dentro de la Iglesia se escuchan cosas como que hay que ser tolerante y estar abierto a otras cosas y a otras enseñanzas, porque si no, nos vamos a quedar señalados, nos vamos a quedar marcados por otros. Entiendo que los hermanos que piensan así, e incluso a mí me lo han dicho aquí en esta iglesia personalmente, creo que esos hermanos, con todo el cariño, no tienen en principio una mala intención desde el principio. Pero lo siento, hay que tener claro una cosa: que el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino de Dios es único. Es decir, es singular, es exclusivo, no es relativo, no es plural, no se puede mezclar con ningún tipo de sabiduría humana, ni con ninguna tradición, ni con filosofía de hombre, y por supuesto con ningún otro tipo de religión. Esa es la enseñanza clara que encontramos en toda la Biblia, y por supuesto la enseñanza de un versículo tan conocido como Juan 14:6, donde el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino, solo hay un evangelio, un único evangelio. Es cierto que si miramos, por ejemplo, cómo ir a Roma con nuestros teléfonos, con el Google Maps, ese que ahora todos utilizamos, seguro que encontramos distintas rutas, distintas combinaciones, distintos caminos para llegar a dicha ciudad. Y en ese caso sí puede ser cierto ese, de que todos los caminos llevan a Roma. Pero cuando hablamos de salvación, cuando hablamos del Evangelio, esta afirmación no es válida, sino todo lo contrario. Hay quien piensa y dicen que todas las religiones son iguales, pero Dios en su palabra es claro
y es explícito y no deja duda. Solo hay un camino, solo hay un evangelio. Y así se lo escribió Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así que el evangelio no es relativo. El evangelio no está formado por ideas plurales o ideas inclusivas, sino que el evangelio está compuesto de verdades básicas, absolutas, no negociables, sin mezcla. Por eso el evangelio es único. Por desgracia, y Samuel también el jueves nos hablaba y explicaba esto también, por desgracia esta idea de lo relativo se ha introducido en nuestro mundo evangélico y en la iglesia. Y son muchos los que defienden cierto escepticismo sobre estas verdades bíblicas absolutas. Y te dicen que la Biblia te puede decir una cosa a ti y te puede decir otra cosa a mí, y cosas diferentes, que somos libres para interpretar y que a cada uno nos puede decir y enseñar una cosa distinta. Te dicen que hay muchas cosas que se pueden interpretar de distintas maneras y que todas pueden estar bien. Yo eso lo he escuchado desde niño. Y evidentemente también hay que reconocer que hay textos e incluso doctrinas que hermanos fieles y hermanos que estudian de forma honrada la palabra, y cuando digo honrada la enfatizo, no de cualquier manera, de forma honrada, interpretan, como digo, textos y doctrinas de forma distinta. Pero fijaros, en este caso, cuando ocurre esto, hay tres posibles disyuntivas. Si a ti te dice una cosa y a mí me dice otra, pues mirad, o tú estás en lo correcto y yo estoy equivocado, primera. Segunda, yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, puede ser. Y probablemente la tercera, que es la más común, puede que los dos estemos equivocados. Pero lo que sí es claro es que la palabra de Dios es infalible. Lo que es indiscutible es que cuando Dios escribe su palabra, moviendo e inspirando a escritores humanos, está escribiendo y diciendo una sola cosa. Dios no escribe su palabra para crear confusión. Dios no le dice en su palabra una cosa a una persona y a otro le dice otra cosa distinta o contraria. Dios no confunde. La palabra de Dios es, como digo, infalible, es decir, no conduce al error, no confunde. O tú o yo o los dos estamos equivocados. Tenemos que tener humildad para aceptar eso. Así que la palabra de Dios, al igual que el Evangelio, es único y única. No es relativa, sino que es verdad absoluta. Y entonces surge una pregunta, yo me preguntaba, ¿por qué entonces hay quien incluso en el campo evangélico, como digo, relativizan la palabra de Dios, relativizan el Evangelio? ¿Por qué molesta? Porque molesta la idea de la verdad absoluta. ¿Por qué molesta la seguridad en cuanto a lo que la Biblia enseña? ¿Por qué nos molesta lo que es blanco? ¿Y por qué nos molesta lo que es negro? Y preferimos vivir en lo gris. La respuesta es muy sencilla. Y lo digo con toda la pena, con todo el temor y con todo el respeto. Y puede que a alguien no le guste lo que voy a decir, pero mirad, hacemos o decimos que el significado de la Biblia puede ser borroso, puede ser gris, puede ser vago, inseguro, indescifrable, no sé, la palabra que queráis. Decimos todas esas cosas para así esconder y disimular nuestro pecado. Tenemos muy claro lo que es ilegal, ¿a que sí? Pero nos encanta, y a mí el primero, vivir en lo alegal. El límite de velocidad son 120 en la autovía. Pero me ha dicho a mí uno que la Guardia Civil no pone el radar hasta 132. Pues yo a 127 tan contento. ¿No? Qué sencillo. 120. ¿Entendéis? Así es como pensamos y así es como vivimos.
Por tanto, ¿cuántas veces toleramos o hacemos algo tranquilamente porque simplemente es alegal? Porque no está muy claro si es ilegal. Y convertimos la palabra en gris, en borrosa. Y entonces, pues como digo, lo mismo ocurre con la palabra de Dios, con el Evangelio. Bajo la excusa de la tolerancia, bajo la excusa de que un texto puede ser gris o difícil de interpretar, dejamos la puerta abierta al pecado. Pero no solo eso, fijaros, sino que los que se jactan y se enorgullecen de ser tolerantes con todo el mundo, al final y en verdad son los más intolerantes con los que defienden las verdades absolutas de la palabra y del Evangelio de Cristo. Son tolerantes hasta que les dicen, mira, no estoy de acuerdo contigo. Porque hoy en día es mucho más fácil centrarse en vivir una vida centrada en mi propio bienestar, en el amor al yo, en justificarse con las causas sociales hacia el exterior, para así parecer que somos buenos creyentes. Es más fácil todo eso que vivir una verdadera vida de compromiso con las verdades únicas y absolutas de la palabra de Dios y del Evangelio. Y estamos en el tiempo, otra vez, de la iglesia. Y cuando digo iglesia, lo tengo puesto entre comillas. Unas comillas más grandes que yo, no pequeñas. Una iglesia emergente, inclusiva, plurales, creo que os suena todo eso, en la que todos los caminos llevan a Cristo y a la salvación, cuando en realidad Cristo es único, exclusivo y absoluto. Y estos versículos que hemos leído en el capítulo 5 de Lucas son entonces de total actualidad en esta época, en la que la diversidad de creencias, la apertura a tantos puntos de vista religiosos, el ser inclusivo incluso se han convertido, incluso se celebran como una de las principales virtudes en el mundo cristiano. Mira qué iglesia más inclusiva, qué bonita, qué bien. Bueno, en esta conversación o en este diálogo o discusión de Jesús con los religiosos judíos por el asunto del ayuno, el Señor deja claro que el Evangelio es único, que es exclusivo. Y cuando decimos que es único o exclusivo, estamos diciendo que el Evangelio es irrepetible, que no hay otro, que solo hay uno, que no hay nada que se le parezca, que no se puede disimular, que no hay nada que sea similar, que no hay nada que vaya en paralelo al Evangelio y que sea parecido y que valga, no. Mirad, el Señor Jesús no fue un rabino que vino a enseñar un Evangelio nuevo o distinto, como algunos también dicen. Ni siquiera Jesús vino para hacer pequeños ajustes o pequeños retoques que mejorasen el sistema religioso de aquella época. Jesús vino a predicar el único y verdadero Evangelio. Un Evangelio, fijaros, que cumplía y que era totalmente de acorde con el Antiguo Testamento. Un Evangelio que en realidad no era compatible con la religión y con el sistema judío de los hombres de aquella época, pero era conforme a la Escritura totalmente. Porque fijaros unos ejemplos, el judaísmo se centraba en la justicia propia, y acordémonos, lo vamos a utilizar en esta mañana varias veces, acordémonos de aquel fariseo de Lucas 18, 11 y 12, ese fariseo que puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafador, injusto, adúltero, ni aun como este recaudador de impuestos. Y fijaros, versículo 12, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. El judaísmo se centraba en la propia justicia. El Evangelio de Cristo se interesa por la rectitud de nuestro corazón. Al judaísmo le interesaba lo que los hombres pensaban, lo que veían de ti. Y acordaros lo que el Señor le dice a los fariseos en el Sermón del Monte, en Mateo 6, en varios versículos. Versículo 2, por ejemplo: por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Versículo 5, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga, en la esquina de las calles. ¿Para
qué? Para ser vistos por los hombres. Cuando ayunéis, que es la pregunta que le hacen en este texto, no pongáis cara de triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Mira qué carita tengo, si es que llevo 6 horas ayunando para el Señor. ¿Te das cuenta lo bueno que soy? En el judaísmo el hombre le interesa lo que otros hombres piensan. El Evangelio único nos habla de que te debe de preocupar lo que Dios piensa, no lo que piensan los otros hombres. El judaísmo se enfocaba en las conductas externas. Mateo 23, 25 al 28, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos al hombre, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». El Evangelio único, el único Evangelio de Cristo, sin embargo, nos enfoca hacia la actitud interna, como decía antes, de nuestro corazón. Y fijaros, lo hemos visto a lo largo de este capítulo 5 de Lucas, fue la insistencia del Señor Jesús en esta unicidad del Evangelio, es decir, en decir que hay un único Evangelio, lo que alimentó y alimentaba la hostilidad de los dirigentes legalistas, religiosos judíos de la época. Y fue evidente esta hostilidad, como digo, a lo largo del capítulo 5, por ejemplo, en la curación del paralítico, en el versículo del 17 al 26, cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados, y ellos, ¿cómo puede alguien perdonar pecados? Fue evidente también esa hostilidad en el banquete en casa de Mateo después de la conversión de Leví, los versículos 30 al 32. ¿Cómo comes con esta gente?, le dice. Y ante esta nueva confrontación, por así decirlo, de actos religiosos, el Señor vuelve a insistir en que hay un único Evangelio. Y vamos a ver esta escena de Lucas 5, 32 al 35, la vamos a dividir en 3 partes. Primero el reproche que le hacen a estos religiosos, versículo 33, luego la explicación que le da el Señor Jesús, versículos 33 al 35, y por último veremos que el Señor a esa explicación añade unas ilustraciones, versículos 36 al 39, para que quede consolidada esa explicación. Así que versículo 33, el reproche, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Y fijaros, el hecho de que Lucas identifica a los que hacen este reproche o queja a Jesús como ese ellos, nos hace entender que el evangelista se está refiriendo justo a las personas o a los interlocutores con los que el Señor había estado hablando en la escena justo anterior, es decir, aquellos fariseos y escribas que se quejaban de la comida en casa de Mateo, como hemos mencionado antes. Luego esta escena sobre el ayuno parece que es una continuación de la anterior, incluso una continuación del tema que estaban tratando. Ahora bien, también es cierto que el pasaje paralelo de Mateo capítulo 9, en el versículo 14, encontramos allí que los que hacen esta pregunta a Jesús, dice allí que son discípulos de Juan el Bautista. Dice Mateo 9:14, entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? ¿Hay contradicción entre Lucas y Mateo? Bueno, vamos al texto paralelo de Marcos 2:18, y vemos que no existe esa contradicción, porque esa pregunta es verdad que la hacen tanto fariseos como también discípulos o algunos discípulos de Juan. Dice Marcos 2:18, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos, no ayunan? Así que son grupos o ambos grupos los que hacen la misma pregunta a Jesús, tanto fariseos como algunos discípulos de Juan.
Pero en realidad, tanto estos discípulos de Juan como los fariseos, lo que están reprochando al Señor Jesús es que sus discípulos estaban violando, por así decirlo, la costumbre religiosa judía, pues no estaban ayunando, como dice el texto, con frecuencia o muchas veces. Con frecuencia o muchas veces. Mirad, el ayuno era una de las tres principales, por así decirlo, manifestaciones externas que mostraban la piedad judía, de un judío. Las otras dos eran la oración y la limosna. Entonces los religiosos judíos, sobre todo los que querían ser considerados como piadosos, cumplían con estas tres prácticas de manera pública y, como hemos leído en Mateo 6, de manera ostentosa, con el fin de mostrar su supuesta piedad delante de los hombres. Como digo, ya hemos mencionado esas palabras del Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 2, 5 y 16. Echaban limosna para ser alabados por los hombres, tocando trompetas, oraban de pie en las esquinas para ser vistos por los hombres, y ayunaban y ponían cara triste y se desfiguraban sus rostros para mostrar que estaban ayunando. Y fijaros, como hemos leído también en Lucas 18:12, he dicho antes, acordaros de este texto, aquel fariseo que estaba llorando y decía: yo ayuno 2 veces por semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Se cree que los lunes y los jueves. Es importante saber, fijaros, que en el Antiguo Testamento solo había prescrito, por parte de la ley, un ayuno obligatorio al año. Ese día de ayuno tenía que ser el día de la expiación, un día que era de humillación, un día de aflicción por el pecado, un día especial dedicado al duelo y al arrepentimiento, como digo, por el pecado. Lo cual nos habla, fijaros, del principal motivo y significado que tenía el ayuno para ellos: mostrar aflicción, mostrar arrepentimiento. En Levítico 16, 29 al 31 está ese mandato: y esto os será, dice, un estatuto perpetuo. Esto sí es una orden. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestra alma y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, el día de expiación. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestra alma en estatuto perpetuo. Día de reposo y descanso solemne. No haréis nada, ni siquiera comer, ayunaréis. Así que ese era el día que tenían por orden hacer ayuno, el día de expiación, un día al año. Es cierto también que encontramos en el Antiguo Testamento bastantes referencias a otros ayunos. Yo tengo apuntado más de 15 referencias a ayunos distintos realizados por el pueblo de Israel. Pero fijaros, son todos ayunos espontáneos, voluntarios y en un momento y por una causa determinada y puntual. No era una orden concreta. Luego la obligación era de un ayuno al año, y era un ayuno que implicaba, como hemos visto, duelo, humillación y arrepentimiento. Luego ese ayuno que los fariseos practicaban 2 veces por semana y que reprochaban a Jesús que no hacían sus discípulos, era un rito y una tradición creada por el legalismo judío. El reproche a Jesús es, por tanto, por no cumplir o por no exigir que se cumpla la tradición y el legalismo judío. Los fariseos se creían en la posesión de la verdad. Tanto era así que no tenían ningún problema en ir hasta el mismo Jesús cara a cara a llevarle el reproche, se sentían seguros. No dudaban de hacerle ese reproche, como digo, directamente a Jesús. Pero en realidad, por muy dueños de la verdad que se creían, no había justificación para esa pregunta y para ese reproche. Porque fijaros, si estos hombres hubiesen sido estudiantes de la Escritura, honrados, que hubiesen contrastado toda la Escritura desde el principio hasta el final, no frases sueltas, pues como hemos visto y hemos comentado, el único ayuno que se podía derivar de la ley de Dios era el día de la expiación.
Y además, fijaros, tampoco habían entendido la enseñanza que el profeta Isaías había dejado en el capítulo 58. Una enseñanza que nos demuestra que el verdadero ayuno no tiene sentido si no va acompañado de un sincero amor tanto a Dios como a las personas. Tiene un cometido el ayuno. Isaías 58, 6 y 7 dice allí: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Y lo describe, lo que significa el ayuno: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Dice el 7: no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿No suena esto a aquella frase de misericordia quiero y no obra? Bien, pues ante este reproche de los fariseos y de algunos discípulos de Juan, como hemos visto, el Señor Jesús les responde. Da una explicación, versículos 34 y 35. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días. Para explicar y defender el hecho de que sus discípulos no ayunasen de la misma manera, de la misma forma que lo hacían los fariseos, Jesús utiliza este ejemplo tan sencillo que todos entendemos y ellos también entendían en aquel momento: la celebración de una boda. Y el Señor pone, como digo, por ejemplo, una boda o en los acompañantes que están en una boda. Una boda no es un acontecimiento triste, como para que los invitados, y sobre todo los que son más cercanos, los amigos del novio, estén sin comer y sin beber. Eso lo entendemos todos. Una boda es todo lo contrario. Una boda es un día de celebración, es un día de fiesta, no es un día de luto o de aflicción, como el día de la expiación. Una boda es un momento para reír y no para llorar. Luego no tiene ningún sentido que los que están acompañando al novio en una boda ayunen durante ese día, durante la boda. Es cierto que en el Antiguo Testamento no se hacen referencias concretas al Mesías como el esposo, como el novio. Pero en esta cena el Señor Jesús sí se está presentado ya, y en modo de analogía, como ese novio, como ese esposo. Ese novio y ese esposo, fijaros, del cual, ¿quién es la novia o quién es la esposa? La Iglesia. La Iglesia que se describe en Apocalipsis como tal. Apocalipsis 19:7: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 21:2: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y en el versículo 9 dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Así que fijaros, estando el novio presente, es decir, estando Cristo presente, no tenía ningún sentido que sus discípulos estuviesen tristes y afligidos y por tanto tuviesen que guardar ayuno. Pero como dice el Señor Jesús en el versículo 35, ese novio no iba a estar físicamente siempre con ellos. Dice: vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. El tiempo de alegría, el tiempo de fiesta terminaría para los discípulos cuando el novio o el esposo sea quitado. Y fijaros, de esta manera el Señor Jesús está, por un lado, anunciando su muerte futura en la cruz del Calvario. Y cuando llegase ese momento, los discípulos se llenarían, sabemos, de temor, de dolor y de incertidumbre. Sabemos que lo abandonaron, salieron corriendo. Se estaba cumpliendo otra profecía, la de Zacarías 13:7, donde dice allí que hiera el pastor y se dispersarán las ovejas. Porque el novio Jesús será quitado. Y cuando llegue ese momento, entonces será la ocasión de que esos discípulos
ayunen por el dolor de la separación de su pastor. Y como profetizó Isaías en su libro, ese novio sí verdaderamente fue quitado. Fue quitado y fue cortado. Dice Isaías 53, 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Así que fue a partir de ese momento, cuando acabó ese tiempo de boda, por así decirlo, cuando los discípulos empezaron a ayunar. Pero lo hicieron no de forma ritual y no de forma legalista, sino que lo hicieron por motivos y situaciones concretas, que fue como el mismo Señor Jesús le dijo que lo hiciera, y también de forma humilde y sin ostentación. Lo hemos leído antes, Mateo 6, 16, pero vamos a añadirle el 17 y el 18. Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ahora fijaros, ahora dice el Señor cómo hay que ayunar. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ponte guapo, lávate la cara, que nadie note que tienes sueño. Lávate la cara, unge tu cabeza con aceite. A mí mi mujer me pone gomina. ¿Para qué? Versículo 18, para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará de forma humilde. Y de forma humilde y también en situaciones concretas. Los discípulos ayunaron en Hechos 13, versículos 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y en Hechos 14, por ejemplo, también versículo 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído, de forma humilde y en situaciones concretas, como dice el Señor. Pero la verdad aquí más importante que el Señor Jesús nos revela y que hace que este pasaje sea práctico y sea lleno de consuelo especialmente para el día de hoy, es que para quienes reconocen al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, la actitud correcta de su corazón y de su mente no es la de un ayuno de tristeza, sino la de un tiempo de alegría como una boda. Porque si Cristo es tu Señor, porque si Cristo es tu Salvador, eso implica que eres parte de su iglesia. Y eso a su vez implica que eres parte de esa novia y de esa esposa, la cual Cristo compró eternamente para sí en la cruz del Calvario. Así que Cristo, ese esposo divino, vino a la tierra para traer salvación gratuita por medio de su muerte en la cruz. Y es cierto, Cristo fue quitado, Cristo fue cortado de esta tierra, pero fue quitado y cortado, maltratado, crucificado, para traer salvación al pecador arrepentido, lo cual es motivo de gran gozo para los que somos parte de su esposa. Los que no, pues no tendrán ese gozo, lógicamente. Y por último, el Señor Jesús, para recalcar esta enseñanza, para recalcar que hay un único evangelio, hace una serie de ilustraciones a modo de parábola, y son como una serie de 3 parábolas continuas. Dice en los versículos 36 al 39 que también les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y versículo 39,
y después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. En primer lugar, en el versículo 36, el Señor dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y es que hacer esto no tiene sentido por dos motivos fundamentales y lógicos, como sigue diciendo el mismo Señor en el versículo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Como diríamos nosotros, un remiendo o un parche de otra tela, de otro dibujo, de otro color, no pega con la prenda antigua. Y por otro lado, cuando esa prenda se lave, la tela nueva que va a hacer se va a encoger de forma distinta, de manera distinta a la antigua, y se van a romper probablemente las costuras. ¿Y qué va a pasar? Que el remedio va a ser peor que lo que estaba intentando arreglar. ¿Y el resultado cuál va a ser? Pues dos prendas estropeadas. La nueva porque le hemos quitado un pedazo para ponérsela a la vieja, y la vieja porque la hemos terminado de romper con ese remiendo. Lo que el Señor está aquí enseñando es que su Evangelio, como decimos, es único. ¿Y qué quiere decir que sea único? Quiere decir que no podemos remendarlo, para que lo entendamos. No podemos remendarlo dentro de ningún tipo de religión, ni los judíos podían remendarlo con sus leyes, ni por supuesto dentro de cualquier otra religión o sistema religioso que el hombre se invente de salvación por obra o como sea. No somos nadie para remendar el Evangelio único de Cristo. La enseñanza del Señor Jesús era, por tanto, totalmente contraria a lo que estaban enseñando aquellos religiosos judíos. Porque esos religiosos judíos se veían a sí mismos como justos. Ellos se veían justos. Lucas 16:15, y Él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Ahora, sin embargo, el único Evangelio habla de la necesidad de arrepentimiento de todo hombre. ¿Veis qué cosa más contraria? Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos religiosos se sentían orgullosos y superiores por su alta posición, que nosotros somos. Fíjate que no somos. Lucas 20, 46, 47, cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. ¿Cómo nos gusta que nos den la palmadita, en la espalda, y que nos digan lo buenos, lo guapos que somos? El único evangelio que predicaba el Señor Jesús hablaba de la necesidad de humildad. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos el reino de los cielos. Los fariseos, los escribas se centraban en ceremonias, en ritos, en la observación externa de la ley, cuando el único evangelio de Cristo busca, como hemos dicho, el corazón arrepentido. Mateo 15, 7 y 9, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Los religiosos judíos buscaban la aprobación de los hombres. El único evangelio que predica Jesús solo busca la aprobación de Dios. Juan 12:43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y eso le pasaba en aquel tiempo a los judíos. Y queridos hermanos, yo primero, muchas veces no estamos tan lejos de él. Ahora bien, y también hay que decirlo, y hay que tenerlo en cuenta,
Y es que este vestido viejo que utiliza aquí Jesús en su ilustración, en su parábola, no es en ningún momento el Antiguo Testamento, ni se está refiriendo el Señor Jesús a la ley de Moisés, a la ley eterna de Dios. Esa ley que dice Pablo en Romanos 7:12 que es santa, justa y buena. Una ley de Dios que Jesús vino también a cumplir en su perfección y que en ningún momento vino a quitar o abolir. Como dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Así que, hermanos, el problema no está, ni nunca ha estado en la ley. La ley es perfecta, santa, justa, buena. Sino que el problema es el uso legalista de la ley y el convertir o poner la traducción humana a la misma altura que la ley de Dios. Esto siempre se ha hecho así. Bueno, se empezó a hacer así desde un día que alguien dijo que se empezó a hacer así. Depende de quién dijese que se hiciese. El caso es que Jesús no vino a poner un remedio al sistema judío, sino que Jesús vino a traer el único evangelio, un único evangelio válido para salvación, un evangelio o un vestido, fijaros, un nuevo vestido de salvación, descrito en Isaías 61:10, que dice que en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, fijaros, porque Él me ha vestido de ropa de salvación. Me ha enviado en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Cristo es el verdadero vestido de salvación. No hay ningún remiendo que el hombre pueda hacer. En todo caso, estropeará el vestido. ¿Lo entendéis? Ningún sistema de justificación por obra puede remendar el verdadero y único evangelio de la gracia y de la fe en Cristo. No se puede mezclar el verdadero evangelio con la tradición legalista del hombre o con lo que el hombre se invente nuevo mañana. Y la segunda ilustración que utiliza el Señor es la de los odres viejos y los odres nuevos, algo similar a lo de los vestidos. Versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres viejos, los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino se almacenaba en odres. ¿Qué son los odres? Pues imaginemos una bota de vino, como esas que algunas veces llevamos al campo, o llevábamos al campo, pero un poco más grande. Se hacían con la piel de animales, especialmente con la piel de una cabra, pues imaginaros, más o menos así de grande puede ser un odre. En España se conoce más eso como un pellejo, no sé si os suena eso, un pellejo de vino, yo lo he visto de niño. El caso es que el vino nuevo o joven, cuando es almacenado, cuando se inicia su fermentación, produce y libera una gran cantidad de gases. Y si ese odre o ese pellejo no está en buen estado o es viejo, pues ¿qué puede pasar? Pues que esos gases, cuando se expanden, producen una presión y puede romper perfectamente el odre, el pellejo. ¿Y qué pasa? Que se pierde, se derrama el vino. Por tanto, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido poner vino nuevo en un odre viejo. El vino nuevo se debe de poner en un odre nuevo, capaz de soportar esa presión durante la fermentación. Pues al igual que un remiendo de tela nueva en una vieja, esta ilustración del vino nuevo en odres viejos nos enseña que es inútil y que es un error mezclar el único y verdadero evangelio de Cristo con cualquier sistema de justificación por obra, legalismo o tradición de hombre, o filosofía, o llamémoslo como sea. Como escribió Pablo, el evangelio de la gracia no es compatible con la justificación por obra, con los ritos, con las tradiciones, Romanos 11:6, pero si es por gracia, ya no es a base de obra,
de otra manera la gracia ya no es gracia. Y hay una tercera ilustración, el versículo 39. Y esta ilustración lo que hace es describir, fijaros, la situación de aquellas personas que se aferran y que están acomodadas a sus tradiciones y a sus ritos religiosos. Esas personas que están tan aferradas a su tradición, como digo, que no quieren ni tienen interés en conocer y probar el único evangelio de la gracia. Versículo 39, y nadie después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Salvando la distancia enormemente. El otro día escuchaba a una persona mayor que me decía, en mitad del campo, por ahí en un sitio perdido, con Franco se vivía mejor. Bueno, en algunas cosas sí. Pero otra persona le dijo, yo me acuerdo cuando mi abuelo me contaba que tenía un cuarto de baño para un bloque entero de piso, cuando no había agua caliente en las casas, cuando no había esto y esto y esto y esto. Sí, es verdad. Ahora hay muchas cosas feas que antes no teníamos. Pero es una frase así hecha. Y algunos dicen, el añejo es mejor. El añejo es mejor. En realidad estas personas están tan habituadas, tan acostumbradas a sus ritos y a sus tradiciones que no son capaces de discernir si algo es conveniente o no. Yo conocí a una persona que, me estoy saltando, conocí a una persona que estaba acostumbrada, y me entendéis, acostumbrada al vino peleón, al Miguel Calatayud, que compraba en la tienda que había debajo de mi casa. Y esa persona le ofrecía un vino de marca, bueno, no lo quería, eso no vale, quería el peleón, porque su cuerpo estaba acostumbrado a eso. Simplemente estas personas dicen que esto no es bueno, o que lo bueno es lo de siempre, que lo bueno es lo que siempre se ha dicho, o que lo bueno es lo que siempre se ha hecho, sin discernir ni siquiera si de verdad eso que dicen que es lo de siempre, lo que siempre se ha dicho, lo que siempre se ha hecho, no discierne si de verdad es lo correcto ante el ojo de Dios, o es lo que verdaderamente Dios pide. Acordémonos, lo hemos visto hace un momento, Dios solo exigía un día de ayuno en el año, y estos religiosos habían establecido 2 días a la semana. Tenemos 52 semanas, 104 ayunos al año, frente a uno. Y es que la tradición legalista y ritualista es una de las formas, fijaros, que el príncipe de las tinieblas, que el engañador, que el diablo utiliza para cegar el entendimiento de las personas y para evitar que así vean la verdadera luz del Evangelio de Cristo. No les deja ver correctamente. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay un evangelio que, como hemos visto, no se puede remendar, que no se puede mezclar. Y por supuesto, por mucho que nosotros nos empeñemos, no lo vamos nunca a mejorar. Solo podemos estropearlo. Lo entendemos. Y el único evangelio consiste en lo que predicaron Pedro y Juan ante el concilio de Jerusalén en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera, solo la cruz, solo por gracia, solo por fe, no por nada que tú puedas hacer, ni que tú puedas remendar. Ese es el único evangelio que salva, y ese es por tanto el único evangelio que nosotros podemos y tenemos que predicar. Mirad, el objetivo de la Iglesia, con esto termino, no es hacer que las personas se sientan cómodas en sus sistemas religiosos, o en la tradición, o en la costumbre, o en el legalismo, o en las cosas nuevas que puedan surgir, sino que el objetivo de la Iglesia es confrontar a las personas con el único y verdadero Evangelio de Cristo.
ese que dice arrepiéntete de tu pecado. Y tenemos que hacerlo como el mismo Jesús hacía y como nos encomendó a nosotros que hiciésemos. Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles a guardar ¿el qué? El único Evangelio de Cristo. No hay otro. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana de nuevo queremos darte a ti toda la honra y toda la soberanía y la majestad en todo lo que hagamos, Señor. Desde la alabanza, las canciones, desde recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario y tu derramamiento de sangre a favor nuestro, Señor, a través de estos símbolos que hemos tomado, como también, Señor, honrarte a la hora de abrir tu palabra, Señor. Y te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayude a entender tu palabra de forma correcta. Señor, a estudiarla de forma honrada. Señor, sabemos que podemos equivocarnos, porque somos personas. Pero como hemos dicho, Señor, tú no confundes a nadie. Tú no das un mensaje contradictorio. Tú solo tienes un mensaje. Y te rogamos que nos ayudes a buscarlo con fidelidad y con temor, Señor. Hacerlo también con humildad, Señor. Y a transmitirlo, Señor, también a otras personas, para que tú traigas salvación eterna, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio. Y gracias, Señor, porque tú eres el vestido nuevo de salvación, por el cual tenemos vida eterna. Te alabamos y te adoramos por ello. En el nombre de Jesús.